Hace pocos días el Wall Street Journal dio a conocer un reporte del grupo de análisis de mercado Circana, y los datos son alarmantes. Al parecer la generación Z, es decir, los jóvenes de 18 a 24 años, han disminuido 24% sus gastos relacionados con videojuegos, tanto físicos como en línea. Esto en comparación con el año pasado. La disminución de estos gastos ha impactado todos los aspectos de la economía, incluyendo accesorios, moda, tecnología y productos que no son de primera necesidad. Sin embargo, los videojuegos lideraron esta depresión del gasto con la disminución de casi una cuarta parte del gasto completo de un año. Esto nos lleva a preguntar, ¿los videojuegos dejaron de ser del interés de las nuevas generaciones? Y peor aún, ¿el futuro del gaming está en peligro? Veamos la cuestión de cerca. Según Matt Piscatella, el analista de Circana, el poder de compra de los jóvenes de 18 a 24 años se ha desplomado, en particular en comparación con otros grupos de edad. El declive económico ha sido muy marcado. En sus palabras, los jóvenes graduados tienen muchas más dificultades para encontrar trabajo. Se están reanudando los pagos de préstamos estudiantiles para millones de prestarios. Las tasas de morosidad en las tarjetas de crédito han alcanzado sus niveles más altos desde antes de la pandemia. Llegas a un punto en el que, aunque hayas hecho todo lo que debías hacer, el sistema parece estar en tu contra. Más que sentir un tirón de la alfombra bajo sus pies, se le prendió fuego. ¡Auch! En efecto, la brecha financiera entre cada generación aumenta más y más. Los Gen X son menos ricos que los Boomers, la generación más vieja, pero son afluentes y acaudalados. Los Millennials tampoco son tan ricos como los Gen X, pero todavía pueden darse muchos lujos en el ámbito del entretenimiento, los viajes y el estilo de vida, al menos los más ricos. Sin embargo, la generación Z está totalmente en el hoyo. Se habla de una brecha financiera enorme entre estas dos últimas generaciones que solo va a incrementarse. Y como mencionan estos analistas, si los millennials cortan el gasto en videojuegos debido a sus responsabilidades crecientes como padres, trabajadores, profesionistas y empresarios, parece que la generación Z no va a cubrir este déficit, lo que significa, en el peor escenario, una crisis total del mercado de videojuegos. En realidad, esta gráfica, que por el momento no se refleja en un derrumbe de la industria, podría ser la más decisiva en lo que se refiere al futuro de los videojuegos, pero dista de ser única y solo refleja el hecho de que nos encaminamos a una crisis económica y poblacional de dimensiones catastróficas. La generación Baby Boomer, literalmente asociada con una expansión económica sin precedentes, es la más rica y poderosa que ha existido en la historia, y también decidió no transmitir su riqueza generacional, sino vender sus casas a poderosos conglomerados y quemar sus ahorros en cruceros, fiestas y otras frivolidades. Por su parte, el resto de las generaciones, cada vez con menos recursos, han recortado en gastos, sobre todo en natalidad, lo que generó un declive poblacional muy serio. Esto en realidad es menos negativo de lo que se piensa si se considera el exceso poblacional que ha llevado a la devastación de ecosistemas enteros, pero es preocupante para el futuro de nuestras sociedades. Si la pirámide poblacional se invierte, será imposible solventar mecanismos como el pago de pensiones, y la base fiscal de los estados nacionales del presente solo se estrechará, lo que hará indispensable una disminución importante del gasto. Pero hay más. Esta disminución generacional de población y de riqueza también implica una disminución en la producción, lo que justamente ha preocupado a los ricos y poderosos. Personajes como Elon Musk han animado a la gente a tener muchos hijos, pero porque personas como él no se preguntan, ¿cómo mantenerlos? ¿Quién pagará esa existencia si los ricos no están dispuestos a pagar sueldos justos? Ahora bien, para muchos de nuestros espectadores, quizás todo esto suena nebuloso, como algo que no impactará a un hobby como los videojuegos, que en general no nos gusta ver asociados con la política, pero la realidad es que sí lo hace. Veamos un caso extremo de esto. Japón. En este momento, Japón es quizás el gran pilar de la industria de los videojuegos, pues ahí se encuentran las dos compañías de consolas más importantes, Nintendo y Sony. Históricamente también es un país inmensamente creativo, y el que rescató a la industria entera del crash de los videojuegos en los 80. Sin embargo, Japón también es un país que está desapareciendo. En efecto, el año pasado la población del país disminuyó en casi 1 millón de personas, el mayor porcentaje registrado. Esto se une a una disminución continua que lleva 6 años
años y que se agrava por decenas de factores que básicamente se centran en la economía. Otros países como Corea del Sur podrían perder la mitad de su población hacia 2070 y perder hasta 85% en 100 años. ¿Te imaginas la industria de los videojuegos sin Japón? ¿Y el gaming profesional sin Corea? Yo no puedo. Pero hay más, porque el problema que mencionamos en el inicio de este video, la creciente brecha económica generacional, es exactamente el mismo que aqueja países como Japón y Corea. Traducido en otros términos, la razón por la que Japón y Corea están desapareciendo se resume en que los jóvenes no reciben una paga justa, así que no pueden iniciar familias y mucho menos gastar en videojuegos de entretenimiento. Y como vivimos en un capitalismo, digamos, salvaje, nadie quiere hacer algo por la juventud en este sentido. Soluciones que otros países han optado, como la inmigración masiva, no funcionan en esas sociedades del lejano oriente, donde la cultura es totalmente ajena a la de Occidente y el mundo colonizado del que vienen sus migrantes. Además, y de todos modos, la brecha de riqueza permanece incluso con la migración, por lo que el resultado es el mismo. La industria del entretenimiento, en la que los videojuegos son la rama más grande e importante, entrará en una gran crisis de manera irreversible. Tampoco ayuda que la industria es más avara que nunca y ha olvidado el significado de la palabra microtransacción, pues ahora son todo menos micro. Por ejemplo, recordamos los infames paquetes de Diablo 4 que cuestan hasta $60, lo mismo o más que el juego completo, o las armas exclusivas de Valorant que llegan a costar hasta $40. Pero eso no es lo peor. Lo peor son los patrones oscuros con los que están diseñadas las tiendas de microtransacciones que te obligan a comprar más puntos de los que necesitas. Una verdadera estafa. ¿Qué hacer ante estos prospectos? La realidad es que no tenemos poder para hacer algo al respecto. Estos grandes movimientos económicos y poblacionales simplemente nos superan. Y la realidad es que, siendo honestos, hemos notado que la generación que sigue a los millennials tiene una relación distinta con los videojuegos. Los millennials, entre los que contamos al autor del guión de este video y su locutor, crecimos en una generación de juegos que, por lo general, no eran free to play, eran grandes títulos para consolas que hacían saltos tecnológicos muy significativos cada 5 años. Somos una generación acostumbrada a gastar en videojuegos y para la que los videojuegos fueron y son parte importante de la vida, a pesar de que ya tenemos más responsabilidades. La nueva generación, y lo decimos como una generalización, invierte más tiempo en títulos free to play, está más acostumbrada a sistemas de monetización basados en microtransacciones y no tiene la necesidad de gastar y gastar en adquirir consolas y títulos nuevos. Los patrones de consumo son necesariamente distintos. Y si a esto le sumamos una crisis económica creciente, significa que el mercado de los videojuegos va a cambiar de manera mayúscula. ¿Desaparecerán los videojuegos? Definitivamente no. ¿La industria tendrá que adaptarse ante esta gigantesca disminución poblacional? Sí, y eso implicará una transformación tremenda en los patrones de consumo, diseño y monetización de los videojuegos. No queremos ser alarmistas, pero esto podría implicar cambios como la desaparición definitiva del gaming AAA, de toda producción que implique un gasto fuerte y el dominio de cierto gaming que será barato de producir y que se base en microtransacciones. Es un futuro ciertamente oscuro, pero posible, y quizá tengamos que prepararnos para él. Mientras tanto, en medio de tanta incertidumbre, te recomendamos seguir disfrutando nuestro hobby favorito y también prepararte para los retos de una economía en una crisis distinta a todo lo que hemos visto. Después de todo, nadie sabe lo que pasará cuando el futuro nos alcance. ¿Y tú? ¿Cómo ves el futuro de la industria? No olvides darnos like, comentar y suscribirte para las mejores noticias y análisis de videojuegos solo aquí en Level Up. Nos vemos.